si podemos seguir de esta forma. Esto seguramente después lo voy a tener que subir en 2 partes el video. Lo que me graba en la computadora y lo que me graba en el celular, pero no hay problema. Vamos viendo. Bueno, ¿ven bien? ¿Se lee? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, se ve bien. Listo. Vamos a hacer entonces el 8, el último. Les decía que pasa eso que la función no tiene raíz. Entonces ustedes le avisaron a los demás, porque yo no puedo entrar a Telegram porque me va a salir de la reunión. No puedo hacer todo. Sí, ahí mandaron. Me quedé sin dispositivo, así que bárbaro. Bueno, creo que grabó todo, esperemos. Así lo vemos bien y si no, lo retomaremos el lunes que viene, no hay problema. Les decía, en el ejercicio, a ver. El último es el H. Sí, el H dice 8H, estoy en la práctica, 3X mayor o igual que 2X cuadrado más 5. Bueno, acá lo que les comentaba hoy, se ve bien porque yo lo veo como al espejo esto. Sí, sí, ¿No? se ve Sí, re se claro ve bien. encima. Se ve claro. Sí, Ah, se bueno, ve mejor buenísimo, en bárbaro. realidad. Perfecto, perfecto, voy a tener mejor cámara entonces. Che, lo que tengo acá que hacer, miren, yo tengo 3X mayor que 2X cuadrado más 5. Esto es una expresión de segundo, acá hay una expresión de segundo grado, ¿sí? Pasa que lo que voy a tener que hacer para poder utilizar la estrategia que nosotros, la estrategia que les mencionaba hoy, es buscar un 0 en el segundo miembro. Se puede buscar en el primero, sí, pero la tengo que leer al revés, así que tengan cuidado con eso. Yo les sugiero que lo hagamos ordenado y que siempre busquemos en el segundo miembro. Yo busco un 0 en el segundo miembro, es decir, acá tengo 2 términos que están sumando, lo voy a escribir restando en el primero, para obtener así la expresión de una función cuadrática en la forma polinómica, trazar la curva e ir buscando qué pasa respecto a ese 0 que tengo ahí. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. 3x, este que está sumando lo escribo restando, este que está sumando lo escribo restando, ¿sí? Mayor o igual a 0. Muy bien, ahora, acá está desordenado, porque lo puse como a mí me pareció, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es Pero igual entonces... identificás cuál es la A, la B y la C. Sí, acá identifico, pero lo tengo que pensar que A es el término que está multiplicando la x cuadrado, B el lineal de la x y C independiente. Si yo la escribo ordenada para no perderme, me quedaría así. Menos 2x cuadrado más 3x menos 5. ¿Está bien? Mayor o igual que 0. Bueno, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es, voy a graficar la curva, a ver qué pasa, y ver para qué valor de la curva me queda no negativo, es decir, para qué valor me quedan o sobre el eje o en el eje o sobre el mismo. Entonces, para eso vamos a ir haciendo la misma estrategia, la estrategia que buscamos recién. Yo sé que la curva corta el eje Y en menos 5, tengo la ordenada, vamos a buscar el vértice. El vértice con la fórmula menos B, que sería menos 3, el X, ¿no? Sobre 2 por A. Tengo acá 2 por 2, 4. Esto me da menos 3 sobre menos 4, o sea, más 3 cuartos. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a buscar el I del vértice, calculando F de 3 cuartos. Es decir, evalúo en 3 cuartos esta función. La F sería, no la escribí acá, pero menos 2x cuadrado más 3x menos 5. Entonces voy a evaluar la función en 3 cuartos. Me quedaría menos 2 por 3 cuartos al cuadrado, más 3 por 3 cuartos, menos 5. ¿Sí? Hago toda esa cuenta y yo la tengo hecha acá, dice menos 31 octavos. Así que después chequeen a ver si está bien. Tenemos entonces que el vértice tiene coordenadas 3 cuartos menos 31 octavos. Bueno, vamos a ver qué pasa con las raíces. Me voy a hacer la fórmula completa, esa, los dos valores, x1 y x2, menos b, sería menos 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por menos 2 por menos 5,
Menos 4 por A por C, sobre 2 por A. Ahora, ¿qué pasa cuando hago la cuenta acá? 3 al cuadrado me da 9. Menos por menos, más por menos, menos. 2 por 4, 8. Por 5, 40. ¿Qué pasa con esta cuenta? 9 No menos pude 40 me da resolver. menos 31. Raíz de menos 31 no lo puedo resolver. Esto no lo puedo resolver. Acá tengo un problema. ¿Qué significa? Que no tiene raíces. En el gráfico lo que me va a decir es que la curva no corta el eje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo tengo ahora que graficar una parábola cóncava hacia abajo, porque tiene coeficiente principal negativo, es decir, tiene esta forma, que no tiene raíces y que tiene el vértice en este punto y que sé que la ordenada es 5. Bueno, por ahí me conviene hacer la tablita y buscar algún otro punto más, y si no lo puedo marcar por simetría. ¿Sí? A ver, vamos a borrar acá. Y vamos a trazar los ejes. Para no perder tiempo, ahora yo lo voy a marcar por simetría al punto, pero después, si no, buscan una tablita, ¿sí? Eje X, eje Y, voy a hacer el 1 bien separado, y menos 31 octavo, ¿No sería un 4 más o menos? Casi llegando a un 4. casi llegando a un 4, ¿no? A ver, vamos a marcarle. Perdóname, no escuché, se cortó un poquito. Menos 3.8. Perfecto. Así que casi menos 4. Vamos a pensar que está por acá. ¿Sí? Vamos a marcar el punto. 3 cuartos es 0,75. Un poquito más allá. Podemos ya marcar el eje de simetría, que está en menos 3 cuartos, la coordenada en X. Y dijimos menos 3,8, ¿sí? Menos 31 octavos. Ahí tengo el puntito del vértice. Y lo que le decía yo, si yo tengo este punto a, perdón, el menos 5, que es la ordenada al origen, menos 4, el menos 5, lo tengo. Si sigo el eje de simetría sigue. Lo voy a seguir un poquito porque si no se va. Si me queda este punto está a 3 cuartos, que es 0,75 para este lado, si yo busco para el otro lado 0,75, también tengo otro punto. ¿Sí? Entonces, trazo la curva por ahí, y les vuelvo a repetir, si no agarran y se va a hacer una tablita de valores, trazo la curva, me va a quedar la parábola acá hacia abajo. Ven que esta parábola no corta nunca el eje X, ¿sí? Porque tiene el punto del vértice debajo del eje y es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, intersección con el eje X no hay. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta que yo tenía, la inecuación, vamos a volver a la inecuación una vez que tenemos ya el gráfico. Dice, cuando esta función toma valores mayor o igual a 0. ¿Cuándo? ¿Para qué valores de X? Para ninguno. Para ninguno, porque ven que la curva, para cualquier valor de X, siempre la tengo abajo del eje, siempre la tengo tomando valores negativos. Por lo tanto, la solución es el conjunto vacío. ¿Se entendió? ¿Qué hubiese pasado si la función, en vez de decir mayor, decía menor? O sea, ¿para qué valores la función era menor que 0? ¿Cuál Para sería todos la los reales. solución? Todos los reales. ¿Se entiende? O sea, también hay que ir viendo eso, ¿no? No significa que al quedarnos esta situación, siempre la solución sea vacío. Es vacío porque me está preguntando para qué valores de X la función toma valores mayores o iguales a 0. ¿Sí? Y eso no ocurre para ninguno. Por lo tanto, es el vacío. ¿Sí? Bueno. Hasta acá quiero cerrar esta parte más analítica
y me gustaría resolver algunos problemas, porque ustedes tienen en la práctica, van a ir viendo que aparecen una serie de problemas, ¿sí? Que bueno, con fórmulas de ecuaciones de segundo grado, de funciones de segundo grado, que bueno, hay que ir haciéndole diferentes cuestiones. Entonces, vamos a ir armando eso. A ver, hay un problema en esta guía, que les decía yo, que dice lo siguiente. Yo se lo voy a ir contando y lo vamos resolviendo. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien? Vimos entonces. Profe. Sí, decime. Disculpe, no entendí bien ahí en el gráfico cuando usted puso -5 y buscó un punto en el otro lado, no entendí. Ya, yo lo que hice es, puse la regla acá, horizontal, y vi que del -5 al eje, para este lado, hay 0,75. Y medí lo mismo para el otro lado, 0,75, y ahí marqué el punto. Porque ese eje es simétrico, de un lado el punto que tengo hacia un lado lo tengo que tener hacia el otro. Y si no te das cuenta, lo que habría que hacer, lo que podrías hacer, es una tablita, esa que hice hoy, X e Y, y ir buscando más valores, ¿sí? Yo lo hice así para hacerlo rápido y no perder tiempo en la tablita, porque encima de la cuenta era bastante rebuscado por los valores donde me quedó ahí el vértice para que me quede medio simétrico. Sí, profe. Entonces, igual en todo caso, si por ejemplo yo estoy resolviendo y hago lo mismo que usted hizo acá ahora, ¿lo estaría bien? Sí, vos podés buscar un punto por simetría, si conoces el eje, y conoces un punto que fuera del eje, puedes buscarlo, o también podés buscar mediante una tabla, como para tener un punto más y ver cuál es la forma de la curva. Ok, gracias. Bueno, le decía, vamos a ver un problemita. Acá tengo un problema que dice, una piedra se lanza verticalmente hacia arriba desde una ventana de una habitación con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Se sabe que la fórmula es, está como problema 2 en los ejercicios adicionales, que le vamos a estar subiendo en el transcurso de la tarde. Dice, la fórmula es esta, h de t igual a menos 5t cuadrado más 10 por t más 15. Tiene el símbolo h porque se suele usar en física esto h para decir la altura, ¿sí? Y la t como variable independiente para indicar el tiempo. Es decir, nosotros habitualmente, o en el contexto matemático, escribimos f de x. Bueno, acá la f se llama h y la x se llama t, pero es lo mismo, ¿sí? Es una función cuadrática cuya variable independiente es el tiempo y está dada de esa forma. Entonces nos pide hallar varias cosas. Nos dice que eso permite calcular la altura a la cual se encuentra la piedra medida desde el suelo t segundos luego de que fue lanzada. Nos hace varias preguntas. La pregunta A nos dice, ¿a qué altura está la ventana? ¿Cómo podría determinarlo eso? ¿Con el vértice? No, ahí no. Miren, la idea es así. Ven que el coeficiente principal es negativo. Mi curva va a tener esta forma. No la sigo para este lado porque acá la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo menor que 0 no lo voy a poder considerar. La lanzan, y esto tengo la altura. La lanzan de cierta altura, va a tomar una altura máxima y después va a caer hasta llegar al piso. ¿Está bien o no? ¿No será la altura máxima, profe? Perdón, se me cortó un poquito, no te llegué a escuchar. ¿15 no es la altura máxima? No sería la altura máxima. No, 15 sería la altura ventana, máxima. entonces. Bien. ¿No? La altura máxima, bueno, está el vértice. El vértice me va a dar la altura máxima, ¿no? Es el punto más alto en esta situación, en una parábola cóncava hacia abajo. Y el 15 va a ser la altura de la ventana. ¿Por qué? Porque va a ser la altura del tiempo 0. Cuando la lanzan a la piedra, en mi situación es el tiempo 0. Entonces yo lo que tengo que calcular es h de 0, o directamente explicar por qué es la ordenada al origen, ¿sí?
que sería menos 5 por 0 al cuadrado, más 10 por 0, más 15, y eso me da efectivamente 15. Le decía, la parte B me pregunta a qué altura se encuentra la piedra a los 0,5 segundos después de que fue lanzada. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Reemplazas tiempo por 0,5? Perfecto. Para la parte B, entonces voy a calcular la altura a los 0,5 segundos. ¿Sí? Voy a escribir menos 5 por 0,5 al cuadrado, más 10 por 0,5, más 15. Bueno, acá habría que hacer la cuenta, yo no la tengo hecha. A ver. Menos 5 por 0,5 al cuadrado, más 5, que es 10 por 0,5 de eso, más 15, y tengo 75 cuartos. Bueno, Profe, esto habría. vio que usted puso 5 por 0 a la 2. 5 por 0,5 es. Arriba, uno más arriba, en el A. Sí. ¿Viste que hay un 1 al lado o es una T? Al lado del 0. Más, Un más. acá, más 10 por 0. Sí, perdón, eso tengo. La letra esa se complica. Entonces le decía 75 cuartos, que en expresión decimal sería 18,75. Por lo tanto, la altura, acá habría que ir escribiendo la respuesta, ¿sí? La altura de la ventana es de 15 metros, está en metros, decía, ¿no? A ver. En metros. La altura a los 0,5 segundos es de 18,75 metros, a la respuesta B. Y en la C nos pregunta, ¿en qué momento la piedra alcanza la altura máxima? Y ahí sí buscar el vértice, ¿no? Bien, ahí buscamos el vértice. El vértice, acuérdense que tiene dos coordenadas, un X del vértice y el Y del vértice. En este caso, las letras son distintas. El X dijimos que es el tiempo en el vértice, la T en el vértice, y ahora la altura en el vértice, ¿sí? Entonces, son dos cuestiones distintas. La primera, el tiempo en el vértice, va a ser el tiempo en el que tardan en alcanzar la altura máxima. Y la altura en el vértice va a ser efectivamente la altura máxima. ¿Está? Eso lo podemos asegurar porque la parábola es cóncava hacia abajo, por lo tanto el vértice estoy seguro que es el punto más alto que toma. Vamos a buscar entonces, busco el vértice. El X del vértice, que en este momento lo vamos a llamar T del vértice, porque es el nombre de la variable independiente, va a ser menos B, sería menos 10 sobre 2 por A, ¿sí? Y acá me da menos 10, 2 por 5 menos 10, o sea que el tiempo es 1. Vamos a aclarar entonces que tarda 1 segundo en alcanzar la altura máxima. ¿Vamos bien? Sí. En la parte B nos pregunta cuál es la altura máxima. Para eso, ¿qué voy a tener que calcular? Reemplazar uno en toda la función. Exactamente, hay que calcular la altura en el vértice, es decir, la altura a los 1 segundo. Y eso voy a tener que reemplazar 1 en la función, evaluar la función en 1. Bueno, hago la cuenta, esto me da menos 5 más 10, 5, más 15, 20. Por lo tanto, puedo decir que la altura máxima es de 20 metros. Bueno, y la última pregunta nos dice, ¿en qué momento la piedra cae al suelo? Ah, me mató ahí, ¿qué puedo hacer? La raíz, Exactamente, la raíz. ¿Por qué? Porque cuando la piedra toca el suelo, la altura, ¿cuánto va a ser?
0. 0. Exactamente. Vamos a buscar la raíz. Una cosa importante. ¿Vieron? Yo le hice un grafiquito hoy de cómo me quedaría la curva. Dije que la curva iba a ser una cosa así. Salía de la altura 15, al segundo toma la altura 20, que es la máxima, y después cae al suelo, ¿no? Y ahí en algún momento va a tocar el suelo. Cuando yo busque las raíces de esta parábola, me va a dar dos raíces. Una positiva, que es la que yo estoy buscando, y otra negativa, porque si esta curva en contexto matemático seguiría en el contexto del problema, no me sirve, porque el tiempo negativo no va a tener sentido acá. Antes de que la piedra se arroje hacia arriba, no había ninguna situación que analizar, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar las raíces, pero me voy a tener que quedar solo con el valor positivo que me dé, porque la negativa estaría fuera del contexto del problema. ¿Se entiende? Bueno, dijimos esta la pregunta E, ¿en qué momento la piedra cae del suelo? Para eso voy a buscar la raíz. Para buscar la raíz, vamos a hacer la cuenta. X1 y X2, ahora la X se llama T, T1 y T2. Les dije, uno va a ser negativo, no nos hagamos problema por ahora, y lo descartamos. Menos B es menos 10, más menos, raíz cuadrada. B al cuadrado sería 10 al cuadrado, menos 4 por A, por C, sobre 2 por A. Así que acá hacemos cuenta. Menos 10, más menos, esto da 100. Y acá vamos a ser más práctico, no quiero perder tiempo. $300, me queda la raíz de 400. Y menos 10. Así que la raíz de 400 es 20. Menos 10 más menos 20. 10 puse como quiera. Dividido menos 10. Bueno, tengo entonces dos posibilidades. Entonces, el tiempo 1 es menos 10 más 20 dividido menos 10. Y eso me da 10 sobre menos 10. Y esto me da menos 1. Acá le voy a poner una llavecita y hago las dos. Este lo tengo que descartar, porque no es posible en el contexto de mi problema. Me dio un tiempo negativo. Y el tiempo 2, menos 10 menos 20, dividido menos 10. Y esta cuenta me da menos 30 dividido menos 10, que es 3 positivo. Y esta sí es la que yo estoy buscando, ¿no? Porque es un número positivo y es la raíz que me está faltando. Entonces hago la cuenta, escribo que la piedra toca el suelo a los 3 segundos. ¿Se entendió? A ver, ¿qué hora es? Sí. Está muy bien. Bueno, tengo un problemita más para hacer. Y terminamos. Bueno, vamos. Problema 3. Dejo un cachito por las dudas. Problema 3 dice, se los leo y lo vamos interpretando. Un museo abre 8:30 y cierra 20:30.
los días. A partir de los registros mensuales, se obtuvo una función cuadrática que permite modelizar el número de personas que hay en el museo T horas después de la apertura. La misma es P sub T, o P de T, igual a menos 4T cuadrado más 48T. ¿Sí? Bueno, entonces esta función me dice tiempo más tarde, desde las 8:30, la cantidad de personas que hay en el museo. La pregunta A nos dice cuántas personas había a las 10:30 horas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendría que hacer acá? Esperen que la copio la pregunta. Reemplazarte por 10:30. No, casi, pero no. Reemplazás ¿Cuántas por personas hay ya no a la las puede- 10:30? Muy bien, porque, bueno, pasa que yo no lo copié acá, entonces por eso se presta confusión también, ¿eh? Esa es culpa mía, o no tener ahí a disposición el registro, pero el tiempo representa T horas más tarde desde que abrió, o sea que es T horas más tarde desde las 8:30. Si yo quiero saber cuántas personas había a las 10:30, el tiempo va a ser 2 horas más tarde de la apertura. Entonces yo el número que voy a tener que reemplazar, o sea, voy a tener que evaluar la función en 2, ¿sí? Voy a tener que calcular el P, la función P, a las 2 horas de apertura. ¿Estamos? Entonces, mi cuenta va a ser menos 4 por 2 al cuadrado más 48 por 2. ¿Sí? Hago la cuenta, acá me da menos 16 más 96 y esto me da 80 personas. Si hice bien la cuenta, hay que calcular a las 10:30 hay 80 personas. ¿Estamos? Sí. Bien. Y la pregunta B nos dice, ¿en qué momento el museo recibe la máxima cantidad de personas? Y la B nos dice eso. Y la C, ¿cuál es la máxima cantidad de personas que asistió al museo? Para eso, ¿qué necesitamos? Les vuelvo a repetir. ¿En qué momento el museo recibe la máxima cantidad de personas? ¿Cuál es la ¿Para la máxima cantidad de mitad? personas que asistió? a las 6 No. horas, porque a ¿Qué partir tipo de de las 6 función es? empieza a decaer. No tiene por qué, no lo sabemos. ¿Qué tipo de función es? ¿No es Es lineal? una Cuadrática. No, Es no es una lineal. cuadrática, porque el tiempo está al cuadrado, ¿sí? Es una Sí. cuadrática, para 0 me da 0, por lo tanto sé que corta ahí, ¿sí? Me va a quedar algo así. Porque es cóncava hacia abajo porque tiene coeficiente principal negativo. El máximo va a coincidir con el vértice. Entonces yo lo que voy a tener que hacer para poder determinar eso es determinar el vértice. ¿Está? Sí. Entonces ¿Y busco el que eso vértice responde a las dos preguntas? y responde las dos preguntas, ¿no? El Ah, tiempo en el vértice, porque el vértice tiene dos coordenadas. Una responde cuál es el tiempo que tarda en alcanzar el máximo de personas y la otra cuál es el máximo de personas. Entonces, vamos a buscar el vértice. En la B, entonces, vamos a poner en qué momento T para máximo. Y eso lo vamos a determinar con la fórmula. El tiempo en el vértice va a ser menos B, sería menos 48, sobre 2 por A. Me quedaría menos 48 sobre menos 8. ¿Está bien? Así que me quedaría 6, positivo. El tiempo en el vértice es 6. Alguien había mencionado el 6 hoy, y está muy bien la observación. Ahora lo vamos a decir, voy a decir por qué. Y en el C, ¿cuál es la máxima cantidad de personas que existió en el museo? Bueno, va a haber que calcular la función en el T del vértice, que sería en 6. Menos 4 por 6 al cuadrado, más 48 por 6. Bueno, hacemos otra cuenta. Me da 144, si está bien hecha. Cualquier cosa me dice.
Ahora, ¿por qué uno de ustedes observó y dijo, justo en la mitad tendría que dar? Bueno, esto podría ser por el tipo de función que tengo acá, ¿sí? Fíjense Porque la son función 12 que... horas, profe. Por eso te Exactamente, dije que yo era la tengo... mitad. Sí, y no solo eso, sino que cuando abre, por el tipo de función que es, tiene ordenada 0. ¿Ven? Que está muy bien lo que me dicen, ¿sí? Y se dan cuenta que era la mitad, Llega un punto porque... que llega al máximo y tiene que volver a caer. Exactamente, yo sé que acá tengo 0 y que cuando cierro también tengo 0. Y esas van a ser las dos raíces. Cierro a las 12 horas después, ¿no? Me dijeron, cierra a 20, 30, ¿era? Sí. Entonces, Sí. en el medio, y acá tengo que tener el máximo, a las 6 horas. ¿Está bien? Y el máximo es ese 144. ¿Se entendió? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, fíjense, Profe, y si la la máxima práctica cantidad de tiene... personas no Sí. estuviera a la mitad del tiempo, ¿no sería cuadrática? A ver, lo que podría... No estaría, no compartiría justo para este problema, no serviría el modelo. Pero fíjate el problema anterior, que la lanzaba a la altura de 10, ¿sí? Sí. Y ya no coincidía el 0 con el eje, ya estaba corrido, y ya el vértice no me queda en la mitad. O sea, pensar en la mitad no siempre me va a servir. Me va a servir si yo tengo las dos. Si tiene raíces, puedo pensar que el vértice está en la mitad. ¿Por qué? Porque están sobre el eje de simetría. Pero si no, no lo voy a poder pensar, ¿sí? Ujú. Es una buena pregunta, ¿sí? No siempre, no se dejen guiar siempre por eso. Si yo tengo las raíces, sí, puedo buscar y sé que en la mitad, como acá pasa, que en 0 y en 12 justo me da 0, perfecto, en la mitad tiene que estar el vértice. En el problema anterior, en el problema 2, como ya tenía cierta altura cuando se lanzó la piedra, fíjense que me quedó 0 inicial, el vértice me quedaba en 1 y la raíz me quedaba en 3. O sea, no me está quedando, la mitad de entre 0 y 3 es 1,5. Pasa que la otra raíz me quedaba en menos 1, que está fuera del contexto del problema. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Estamos Habían bien? arreglado para hacer una clase el miércoles, por lo que el viernes es feriado. ¿Quedaron en algo? No sé eso, de dónde salió esa información, porque No, nosotros quizás no lo hablaste con el profe porque lo hablamos con Francisco. bueno, charlen no con Fran, porque por ahí es la clase de él del viernes y él la quiere adelantar, pero yo ya hoy, como no había clase el viernes, me confié y di todo lo que corresponde a función cuadrática. Obviamente está bueno para agregar algo más, pero no sé si será necesaria. Después lo charlamos con Fran y le escribimos en el grupo. Claro. Está perfecto, profe. Después nos manda un Gmail, cualquier cosa del otro profe, para avisarnos. Sí, lo mandamos, lo subimos también en el aula virtual, así ya les llega el mail. Bueno, esta semana van a tener la actividad de seguimiento 3, ¿sí? Esa que hay que enviar. Se va a abrir, tengo entendido, entre el sábado y el martes. Va a estar corrida por el tema del feriado. Así que ténganlo en cuenta para hacerlo el fin de semana. Dale. Bueno, gente, si les parece, cerramos acá. Entonces, o alguien me Dale. quiere hacer alguna pregunta sobre algún ejercicio o algo, como ustedes quieran. ¿No? ¿Estamos? Ya un montón por ahí. Bueno, dejamos acá. Voy a ver cómo quedó grabado todo esto, que quedó partido, así que bueno, voy a tratar de ver si le puedo, si quedó bien grabado, le subo las dos partes a YouTube y lo pueden ver cuando necesiten. Y bueno, cualquier duda nos escriben, Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos Tengan una vemos. buena profe. semana. Después con Gracias. Fran charlamos y le mandamos la info. Dale. Nos vemos. Gracias. Bueno. Nos vemos. Chao, chao.